entre la población, ¿no? Nada, te dejo aquí ahora con Austria. ¿Qué ha pasado? ¿Qué opinas? ¿Cuál es el análisis tuyo, mano? Bueno, en Austria hubo elecciones hace unos meses, el 30 de septiembre del año pasado, si no me falla la memoria, y el resultado daba por partido más votado al FPÖ, Partido de la Libertad Austriaco. También dejaba pues dos claros derrotados que eran los anteriores socios de gobierno, en este caso el Partido Popular Austriaco, el OVP, y los Verdes. Em, Esto, digamos, dejaba como, digamos, principal beneficiario al derechista FPÖ, pero desde el Partido Popular, los conservadores, socialdemócratas y otros se auspició imponer un cordón sanitario, no negociar con el FPÖ. De hecho, el presidente de Austria, bueno, no es militante, ahora creo que ahora mismo no es militante de los verdes, pero en fin, de esa sectorial, ¿no? Van der Bellen. Este señor encargó formar gobierno al partido del gobierno, en este caso a los conservadores del OVP, al Partido Popular, dejando un poco al margen, que también ellos estaban un poco en esa línea, como digo, no querían formar gobierno con el FPÖ. Se planteó la opción del cordón sanitario y de montar pues un gobierno de coalición. En este caso se parecía que la cosa iba a ir encarrilada hacia un gobierno tripartito de los conservadores, o demócratas cristianos o populares, depende de cómo se quiera llamar a esta gente, los socialdemócratas y los liberales de Neos, que es un partido pues de corte más centro-liberal. Esto, digamos que se ha ido alargando hasta ahora, hasta hace apenas unos días. Realmente esto pues no, en principio no, digamos que no tenía ningún elemento novedoso, ¿no? El tema de negociaciones que llevan su tiempo, en fin. Hasta ahí todo, digamos, aparentemente normal. Hace 2 días, creo que fue el 3 de enero, Neos dijo que se retiraba, que no iba a negociar formación de gobierno, se retiraba de las conversaciones. Había desencuentros, según se comentó en la prensa austriaca, en torno a cuestiones claves. No se ponían de acuerdo en torno a cuestiones clave. Entonces pasó la pelota, digamos, a los otros dos grandes partidos que son de los que estaban negociando, que es los conservadores y los socialdemócratas. Estuvieron negociando ayer y al terminar la reunión salieron sin un acuerdo. Es más, se evidenciaba que había discrepancias fuertes, que no se ponían de acuerdo, como decía la prensa austríaca, en cuestiones clave, esenciales. De hecho, el término cuestiones clave esenciales no se ponían de acuerdo. Y viendo, digamos, que se estaba ya alargando la situación, que no parecía que iba a haber un acuerdo, y entiendo yo que la situación era insalvable, que esas diferencias eran insalvables y que no llevaban a corto plazo la formación de un posible gobierno, el canciller Karl Nehammer presentó su dimisión ayer como canciller y como líder del partido, del VP. En este caso hay que decir que Nehammer aparentemente va a seguir como canciller, en funciones en este caso. No sé si hasta que se aclare la situación, hasta que, bueno, si se va a elecciones o qué, porque además esto fue una cosa que cogió un poco por sorpresa, ¿no? El tema de las conversaciones es verdad que después de que Neos se cayera de la coalición, que consideraban los dos partidos pues, como el engranaje para funcionar entre los dos, ¿no? Pues que había quedado ya en una situación muy comprometida. Eso ayer por la tarde, que además lo comentamos en redes sociales. Hoy hemos tenido noticia de que el presidente de Austria, Van der Bellen, va a encargar formar gobierno al FPÖ. Está por ver si finalmente pueden hacerlo o no, porque hasta ahora habían dicho otros partidos que no. Entiendo yo que el VP, al dimitir también Nehammer, pues igual, no lo sé. Igual revisan su postura por no ir a elecciones, porque sí es cierto que se está comentando, a ver, teniendo en cuenta las encuestas, que el FPO podría pegar un subido si se repiten elecciones y que otros partidos además saldrían mal parados, en tanto que bueno, pues no han sabido gestionar los resultados de las elecciones, que se ha transmitido pues una mala imagen a los electores y que además estos castigarían, penalizarían electoralmente pues la gestión que se ha hecho, ¿no?
y que el FPO por contra además mejoraría sus resultados, con lo cual podría ser peor. Hay gente que lo está comentando en Austria, que si hay que formar gobierno, que sea mejor con estos números a un contexto alternativo, ¿no?, de elecciones en que FPO mejora sus números y condiciona aún más la política del país. Entiendo que con la dimisión de Nehammer, pues es una manera también, dado que él se había opuesto, de facilitar, quizás, esto es un poco mi percepción, todavía no estoy yo muy seguro, facilitar una formación de gobierno con AVP y el FPO. Entiendo que el FPO pues, sería en este caso el partido que llevaría las riendas principales del gobierno, no sé la Cancillería. Entiendo que, hombre, aspiran a la Cancillería, dado que son el más votado, ¿no? Pero en fin, esto ya es cuestión de ver que se negocie. Si finalmente no sale acuerdo, que era un poco la sensación que había ayer es que esto dejaba al país al borde de unas virtuales elecciones. Si el cargo de gobierno para el FPO no sale adelante, no se consiguen apoyos, pues probablemente el país vuelva a ir otra vez a elecciones. Esta es un poco la situación, con lo cual, pues bueno, el camino que se emprendió en septiembre, pues está ahora mismo en este punto y o bien sale con un gobierno que se había intentado evitar formar gobierno con esta gente de FPO, o se vuelve a elecciones un poco en el contexto que he planteado, ¿no? Ujú. Una pregunta, Manu, porque para que yo creo que la audiencia se haga una idea de básicamente mm, panorama político en Austria, ¿qué tipo de partido de extrema derecha es el FPO? O sea, quiero decir, porque como ya sabemos, hay diferentes, digamos, dentro de la derecha radical en Europa, pues tenemos, digamos, está el partido de Meloni, el de Le Pen, el de Vox, pero Alternativa por Alemania, quiere decir que a lo mejor pueden compartir en muchos casos ideología o ideas, pero realmente son diferentes en muchos aspectos. Dentro de qué, digamos, ¿dónde entraría ahí FPO? Si, y si es, digamos, está más normalizado que otra extrema derecha, por ejemplo, en Alternativa para Alemania, que yo creo que me vas a decir que sí, porque ya ha participado en otros gobiernos, ¿no? Anteriormente. A ver, FPO es un partido que tiene bastante más historia que todos los que has mencionado, que bueno, pues viene a ser un poco el fenómeno de los últimos 10, 15 años, ¿no? FPO se funda en los años 50. Entonces era un partido, digamos, como una especie de federación de independientes, una especie de derecha alternativa, podríamos decir, ¿no? En aquel momento en Austria, pues había, como en Alemania, había dos grandes partidos, socialdemócratas y demócrata cristianos. Y en el caso de la izquierda, el que no estuviera ahí, con los comunistas, que al principio tuvieron representación en el Parlamento, y en el caso de la derecha, o se estaba con el VP o se estaba fuera. Un poco, pues, mm, proscritos, ¿no? Podríamos decir. Entonces, este partido ha existido desde hace décadas. Ha formado parte de gobiernos ya de antemano. Y cuando digo esto no es hace unos años. La primera vez que formaron gobierno fue en los años 80 y en este caso con el Partido Socialdemócrata, que igual esto a más de uno le choca. Bueno, pues en los años 80 no recuerdo el canciller, me parece que era no me acuerdo del canciller de aquella época, pero el socialdemócrata no tuvo. Ha formado gobiernos, os había entendido anteriormente, con los demócratas cristianos. Aquí optó a formar gobierno con el FPO, ¿no? Que en su día esto, bueno, pues tuvo también. Hubo ruido a este respecto, ¿eh? No creáis que no fue polémico. Pero en fin, que se hizo y sin problema. Estuvieron además unos años, no fue una cosa corta que yo recuerde. Y después han vuelto a formar gobierno en más ocasiones, con algunos líderes polémicos del partido, caso de Jörg Haider, que murió hace ya unos cuantos años, hace ya más de una década en un accidente de coche. Este señor en su día era bastante polémico internamente en Austria y bueno, pues, el partido formó gobierno, en este caso con los conservadores, con los demócratas cristianos del VP. Entonces, ya digo que tiene una tradición que están bastante más aceptados, que también en su día pues ha habido polémicas y resistencias a formar gobiernos con ellos. Posición ideológica, nacional conservadores, diría yo. Derecha alternativa, en este caso también. Están más por ubicarlos. Hablas de alternativa para Alemania. Bueno,
ambos partidos no es que se hagan la espalda, no es que no se traten entre sí, pero FPO para muchos aspectos, y también aquí hay varias familias internas en el partido, está más cerca de Meloni, de Le Pen para algunas cosas, de Vox, por ejemplo, también, están más en esa esfera, se mueven más en esa esfera, pero eso no es óbice para que haya gente que también pues mira, en el caso de Austria, que miran también hacia Alemania, en este caso hacia AfD, en un contexto además de creciente auge de AfD. Ujú. No sé si nos quedan unos 4 minutos para cambiar de bloque. No sé si queréis. Mm, bueno, mira, nos preguntan una pregunta sobre. No, esto es el Partido Pirata, perdón. Pero bueno, si tienes alguna así para una conclusión sobre la situación en Austria, si quieres, si lo quieres encuadrar dentro, pues dentro de la situación europea y ya pues con esto cerramos, ¿no? Bueno, el caso de Austria yo creo que, como creo que mencionabas antes tú, ejemplifica el contexto general que hay en Europa. Yo pienso Sí. que Austria no es comparable a Alemania, a pesar de, digamos, las similitudes que puedan existir entre ambos países. Pero son dos casos bastante diferentes y FPO no es alternativa por Alemania de la misma manera que Austria no es. Que esta gente pueda encabezar un gobierno, eso sí es un fenómeno más novedoso. Está por ver si eso finalmente ocurre, porque puede que una de las condiciones, si es que VP se abre a negociar con ellos, puede que una de las condiciones que pongan es que la mayoría de carteras se las quede FPO, pero que la jefatura del gobierno la tenga VP. Lo veo complicado, pero sí que puede ser un tema, no es algo que tampoco descarte y es plausible en ese sentido. Está por ver. De todas maneras, FPO va a jugar con la carta de las elecciones. Es muy probable que también imponga unas condiciones en que diga, si no os gusta esto, vamos a elecciones y bueno, yo mejoro resultados y en las próximas negociaciones pues ya sabéis lo que hay. Es probable que juegue también con esa carta, sobre todo al punto que han llegado las cosas por parte de otros partidos. Ujú. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta sobre Austria. Bueno, nos han preguntado sobre el Partido Pirata o han comentado sobre el Partido Pirata de los austriacos, que sí que es verdad que tiene cierto peso, ¿no? Político en Austria. Sí, un plano más local tiene cierto peso, pero vamos, están en declive últimamente. No digo que hayan desaparecido, pero antiguamente tenían más eco internamente. En general, otros partidos que también tuvieron eco, por ejemplo, los verdes. Los verdes tuvieron bastante eco y últimamente están de A ver si hay alguna a ver pregunta si hay más. alguna más. Si no, nada, yo creo que podemos ir cerrando ya nuestro bloque y sería Edu quien le tocaría ahora, que no sé qué temas, la verdad, que tiene.